Ujú. Bueno, vamos a revisar hoy el tema de epiescleritis, escleritis y también pemfigoide de membranas mucosas. Bueno, entonces, para empezar, es importante mencionar algunos aspectos relevantes acerca de la anatomía de la esclera. Recordar que esta es una capa fibrosa que recubre el ojo, que no solamente le brinda protección, sino también permite que el ojo mantenga su forma a pesar de todas las variaciones de presión intraocular y tras la contracción de los músculos extraoculares. Hay que recordar que esta es más gruesa justo alrededor del nervio óptico en la región posterior y es más delgada por detrás de la inserción de los músculos extraoculares. Es una capa relativamente avascular y la nutren los vasos que se van a encontrar en las capas que la recubren. Entonces, estas capas son la epiesclera. De forma externa está la cápsula de Tenon y aún más externamente se encuentra la conjuntiva. En el caso de la epiesclera, esta es una capa fibrosa o una cubierta fibrosa que a su vez está conformada por dos capas. Una capa externa, que es la parietal, que se compone de vasos, de los vasos episclerales superficiales, que vienen a ser vasos rectos, que tienen una disposición radial. Este es un gráfico esquemático y de forma más profunda encontramos a la capa visceral, que está conformada por una red anastomótica de vasos episclerales profundos. Esto es importante porque en los casos de epiescleritis, los vasos episclerales superficiales son los que principalmente se van a ver afectados, mientras que en los casos de escleritis son los episclerales profundos los que se van a ver dilatados y tortuosos. En relación a la epiescleritis, esta es una enfermedad inflamatoria benigna que generalmente se autolimita. Es común o se puede presentar tanto en varones como en mujeres en todas las etapas de la vida. Sin embargo, es más común en mujeres en la cuarta década de vida. Aunque la incidencia que reporta la literatura es de 41 casos en 100,000 personas, la verdad es que es mucho más. Vemos casi a diario pacientes con episcleritis. La mayoría de los casos no va a tener ninguna asociación sistémica, pero sí un tercio de estos pacientes tienen una enfermedad sistémica asociada. Y vean ustedes toda la cantidad de enfermedades que puedan cursar con episodios de epiescleritis. Dentro de estas tenemos a las enfermedades del colágeno, siendo la más frecuentemente relacionada la artritis reumatoide, tanto para epi como para escleritis. También tenemos al lupus, algunas vasculitis como las que vemos aquí, enfermedades dermatológicas como rosácea, enfermedades metabólicas como gota y diabetes mellitus, neoplasias también como leucemia y linfoma, y en menos frecuencia, menos del 10%, se asocia a etiología infecciosa. No hay que olvidarnos también de patologías propiamente de superficie ocular como atopia, como blefaritis y ojo seco, que también pueden cursar con epiescleritis. Siempre debemos indagar en estas causas o en estas patologías sistémicas asociadas, sobre todo en episodios recurrentes de escleritis y de epiescleritis, ¿no? Incluso la afectación ocular puede preceder a las manifestaciones clínicas sistémicas. Y nosotros somos finalmente quienes hacemos el diagnóstico de estas patologías ante un episodio de ojo rojo, ¿no? Entonces, en relación a la clasificación, podemos dividir a la epiescleritis en dos tipos, nodular y simple. Lo más común es que sea simple y a su vez la escleritis simple se subdivide o se subclasifica en difusa y sectorial. Sabemos que la difusa es cuando hay una inflamación completa de la epiesclera y la sectorial es cuando solo un área o un sector de la epiesclera se va a ver afectada. De las dos, la más común es la forma sectorial y pues también tenemos a la nodular, donde vamos a ver una elevación de la epiesclera. Si nosotros tomamos un cotonete y tratamos, o un hisopo, y tratamos de mover este nódulo, vamos a ver que es móvil, ¿no? Se va a mover junto con los vasos episclerales superficiales que van a estar inflamados, a diferencia de los nódulos en las escleritis que no se van a mover, que van a permanecer estables. En el caso de la episcleritis simple, tiene un inicio un poco más abrupto o un inicio brusco. La hiperemia ocurre pocas horas después del inicio de los síntomas, mientras que la nodular tiene un inicio un poco más insidioso. Y aparte, la nodular da un poco más de sintomatología en comparación con la simple. Incluso puede generar mucho más disconfort,
y en algunas ocasiones los pacientes pueden referir dolor. Aparte, si es que no tratamos a una epiescleritis, puede que se autolimite, pero la nodular tarda un poco más tiempo para autolimitarse, en promedio 4 a 6 semanas, mientras que la simple se puede resolver en 1 semana a 10 días. Como les mencionaba, el inicio de esta patología va a depender del tipo de epiescleritis. El principal síntoma es el disconfort. También refieren los pacientes sensación de cuerpo extraño. Algo muy importante es que no afecta, no genera afectación intraocular, por ende no se compromete la visión, no hay uveitis y no eleva la presión intraocular. Y suelen ser episodios que se autolimitan, sin embargo, pueden ser recurrentes. Y en caso de que recurran, siempre hay que indagar en alguna causa, tanto ya sea un problema de superficie, como los que les había mencionado, atopía, blefaritis, ojo seco o una enfermedad sistémica que se esté empezando a manifestar. El diagnóstico es clínico, muy aparte de las características que ya les había mencionado. El test de fenilefrina es muy útil para diferenciar estos cuadros tanto de escleritis como de epiescleritis. Sabemos que este es un medicamento que genera una vasoconstricción, entonces valoramos a los 10 minutos de instilado este medicamento el blanqueamiento de los vasos. Si es que aclara por completo, estamos frente a un cuadro de epiescleritis. Ahora, Kretschmer, que es un autor, mencionaba que la importancia de la concentración de la fenilefrina que instilemos. Entonces, él menciona que mientras menor sea la concentración de fenilefrina, más superficial va a ser el efecto vasoconstrictor. Quiere decir que si instilamos fenilefrina al 2.5%, menciona que son los vasos de la conjuntiva los que se van a los que van a tener el efecto de vasoconstricción, más no los vasos epiesclerales superficiales. Sin embargo, si instilamos fenilefrina al 10%, vamos a lograr una vasoconstricción del plexo epiescleral superficial, más no del profundo. Entonces, en teoría, nos permitiría la fenilefrina al 10% diferenciar entre una escleritis y una epiescleritis, ¿no? Realmente esta es la concentración que usamos, la fenilefrina al 10% para poder realizar este test. En general, es importante recordar que cuando es un episodio único de epiescleritis, si es que el paciente no tiene alguna manifestación sistémica de alguna enfermedad, muchas veces no solicitamos laboratorios, pero a menos que el paciente ya tenga clínica sistémica como dolor articular, como alguna otra molestia en general que nos haga sospechar de alguna patología sistémica aún no diagnosticada, en ese caso podríamos solicitar estudios. Cuando son episodios recurrentes, pues en ese caso, aunque el paciente no manifieste clínica sistémica, sí estamos en la obligación de descartar algunas patologías, sobre todo las más relacionadas, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿no? Entonces, en cada caso es importante individualizar y es muy importante lo que les menciono acerca de que aunque no presente síntomas sistémicos, hay que solicitar los laboratorios ante episodios recurrentes, por lo que ya les mencionaba, de que a veces es el ojo el primer órgano que va a estar afectado en ausencia de cuadro clínico sistémico. En relación al tratamiento, como ya les mencionaba, generalmente se autolimitan. Sin embargo, para darle un poco más de confort al paciente, podríamos recomendarle el uso de compresas frías, lubricantes oculares, incluso podríamos decirles que coloquen las gotas lubricantes en el refrigerador y que se instilen gotas heladas. Entonces, el frío genera un efecto vasoconstrictor y antiinflamatorio que le va a brindar mucho más confort al paciente. Cuando tienen mayor disconfort o cuando tienen incluso dolor, como en el caso de las epiescleritis nodulares, podríamos indicar AINES tópicos y en casos de mucho más disconfort, podríamos indicarle incluso AINES orales. Los que más usamos son indometacina, ibuprofeno, y si es que hay molestias gastrointestinales, podríamos indicarle un inhibidor de la COX-2 como etoricoxib o celecoxib. En relación al uso de los corticoides, es controversial, tanto para EPI como para escleritis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se logra un control óptimo de la inflamación al usarlos, se ha visto que en el tiempo pueden ocasionar mayor riesgo de recurrencias y los brotes consecuentes pueden ser más
severos que el ataque agudo inicial. Entonces, la verdad es que no los empleamos en escleritis ni en epiescleritis. En el caso de escleritis, únicamente los indicamos cuando hay inflamación intraocular, o sea, cuando hay uveitis. Y otra de las recomendaciones importantes para la epiescleritis, obviamente, es tratar los problemas adyacentes, ¿no? Ya sean problemas locales, oftalmológicos o una enfermedad sistémica que pueda estar asociada. En relación a la escleritis, estos son cuadros de inflamación mucho más severas. Estos pacientes van a referir mucho más disconfort, dolor, incluso a veces es tan severa la inflamación que el dolor no los deja dormir y no calma con analgésicos. En casos mucho más severos podemos ver una destrucción importante de la esclera que incluso puede llegar a comprometer gravemente la visión del paciente. Al igual que en epiescleritis, es más común en mujeres entre la cuarta y la sexta década de la vida y el porcentaje de asociación a patología sistémica es mayor. Aquí la mitad de los pacientes que tienen escleritis van a tener una enfermedad sistémica asociada. De todas las enfermedades que puedan cursar con episodios de escleritis, la artritis reumatoide nuevamente es la condición más frecuentemente asociada. Les vuelvo a mencionar que a veces el compromiso del ojo precede al compromiso articular o a las molestias articulares. Entonces, debemos sospechar de esta patología o debemos descartarla, sobre todo en mujeres que tengan un cuadro de escleritis bilateral o que tengan episodios de escleritis recurrentes, ¿no? Siempre debemos descartarla. Tenemos otras patologías también como policondritis recidivante. Hemos tenido algunos pacientes donde una de las principales manifestaciones clínicas sistémicas es la inflamación del cartílago auricular. Lupus es otra entidad también que puede cursar con escleritis, enfermedad de Wegener o granulomatosis con poliangitis, que es la denominación actual. Siempre debemos descartarla en pacientes que tienen cuadros más severos de escleritis, o sea, una escleritis necrotizante con signos de inflamación, que es una forma severa de la enfermedad. Entonces, siempre debemos solicitar laboratorios para descartar este estudio e indagar en otras manifestaciones clínicas sistémicas que también se puedan presentar, como hematuria. A lo mejor debemos sospecharlo en pacientes con cuadros de sinusitis crónica o que ya tengan una deformidad en el puente óseo nasal que genera esta forma de nariz en silla de montar. Entonces, hay otras enfermedades también, hasta en el 10% también puede haber una etiología infecciosa. Históricamente se menciona a las grandes simuladoras como las causas más comunes, es decir, sífilis y TB. Sin embargo, la literatura actual menciona que en países desarrollados, Pseudomonas aeruginosa es la causa más común de escleritis infecciosa. Y en países en vías de desarrollo mencionan que es nocardia y otros hongos. Sin embargo, hay otras literaturas que no hacen diferencias y mencionan que Pseudomonas es la primera causa de escleritis infecciosa en todo el mundo. Y por otro lado, no hay que olvidarnos de las escleritis inducidas postquirúrgicamente, ¿no? Dentro de estas cirugías, la que más destaca es la escleritis postcirugía de Terigion, porque anteriormente se usaba betaterapia o, hasta la actualidad se sigue usando mitomicina. Esto podría ocasionar, sobre todo cuando no se emplea a la concentración adecuada o no se deja el tiempo correcto, el tiempo adecuado, podría ocasionar cuadros de escleritis escleritis necrotizante, sobre todo a largo plazo. Vamos a hablar un poquito sobre esto más adelante. En relación a la clasificación anatómica de la escleritis, se toma en cuenta justo la zona de inserción de los músculos rectos. Entonces, cuando se inflama la esclera que está por delante de la inserción de estos músculos, hablamos de una escleritis anterior. Y cuando se encuentra por detrás, hablamos de una escleritis posterior. La escleritis anterior se divide o se clasifica en difusa, nodular y necrotizante. Y esta última se divide a su vez en necrotizante con signos de inflamación o sin signos de inflamación, en cuyo caso se denomina escleromalacia perforans. En el caso de la escleritis posterior, usualmente hablamos de la escleritis posterior difusa, ¿no? Con el clásico signo de la T. Sin embargo, se han reportado casos de escleritis posterior nodular. También vamos a hablar de esto posteriormente. De todas estas, la forma más común de escleritis es la anterior difusa y la forma más grave
es la escleritis anterior necrotizante con signos de inflamación. Vamos a revisar cada una de estas formas de escleritis, mencionando algunos casos que hemos visto en el servicio, algunas fotografías, y ahí vamos a ir hablando un poquito acerca de las características exclusivas de cada uno de estos tipos de escleritis. En el caso de la anterior difusa, al igual que la epiescleritis difusa, puede encontrarse o puede haber una inflamación de toda la esclera o puede haber inflamación de solo un sector de la esclera, como es el caso de esta paciente que tiene el diagnóstico, bueno, tiene una enfermedad tiroidea que llegó con un cuadro de escleritis bilateral. Vemos que en el caso del ojo derecho tenía inflamación predominantemente del sector inferior de la esclera y en el caso del ojo izquierdo estaba inflamada sobre todo el sector superior y temporal. Este caso es muy interesante, bueno, es una paciente de 43 años, mujer, que no refería síntomas sistémicos de ningún tipo. Primer episodio de escleritis. Cuando la vimos, encontramos, o bueno, ella refería un cuadro de ojo rojo asociado a dolor, 2 semanas de evolución. Era un dolor intenso y que se iba intensificando aparte en el tiempo y que no le calmaba con analgésicos. Cuando la vimos, tenía una hiperemia difusa con tortuosidad vascular, tanto del plexo epiescleral superficial y profundo, difuso en el ojo izquierdo. Y si nos damos cuenta, incluso el sector superior de la esclera del ojo izquierdo ya estaba adelgazada, que tenía esta tinción violácea, ¿no? Que dejaba translucir un poco la uvea. Entonces, a pesar de que era su primer episodio, estábamos frente a una paciente mujer, 43 años, con un cuadro de escleritis severo. Vamos a ver la clasificación más adelante. Entonces, decidimos solicitar laboratorios y efectivamente tenía un anti-CCP positivo. Le hicimos el diagnóstico de artritis reumatoide y vean cómo después del tratamiento, eso es una imagen, 2 meses después de la terapia con corticoides e inmunomoduladores, se resuelve por completo la inflamación ocular, pero pues ya obviamente quedan secuelas del proceso inflamatorio, ¿no? Que ha tenido, o sea, se ve ya la zona de la esclera adelgazada con esta tinción violácea. En el caso de la escleritis anterior nodular, esta puede ser aún más dolorosa que la difusa. Aquí vamos a ver, pues como el mismo nombre lo indica, un nódulo que no va a ser móvil cuando lo topamos o cuando tratamos de movilizarlo con el hisopo, ¿no? En este caso tenemos otro paciente, le hacemos el test de fenilefrina y vemos cómo aclara el sector temporal, sin embargo, persiste y se delimita mucho más la zona del nódulo hacia superior. La literatura menciona que las escleritis nodulares pueden o tienen un mayor riesgo de progresar hacia escleritis necrotizantes. Sin embargo, no es tan común que esto ocurra, pero sí es de las que tienen mayor riesgo, como en esta paciente que tiene el diagnóstico de artritis reumatoide, que llega a la consulta con un nódulo en el sector nasal superior del ojo derecho y que se pierde en el seguimiento. Entonces regresa como 2 meses después y justo vemos ya una zona de necrosis donde estaba previamente el nódulo. Se le da terapia con corticoides, con inmunomoduladores. Bueno, de hecho ya traía tratamiento con inmunomoduladores, con metotrexate. Le hicimos un reajuste de la dosis y después del tratamiento, 3 meses después, vemos cómo mejora el cuadro de inflamación activa, pero ya queda una secuela importante de adelgazamiento escleral en ese sector que previamente estaba afectado. En el caso de la escleritis anterior necrotizante con signos de inflamación, les mencionaba que esta es la forma más severa de escleritis, ¿no? Siempre debemos descartar sobre todo 2 patologías, artritis reumatoide y vasculitis, principalmente granulomatosis con poliangitis o enfermedad de Wegener. Pero este es el caso de una paciente que tenía un probable síndrome de Crest. Refería a disfunción esofágica, tenía esclerodactilia, tenía también estos pliegues periorales que le hacían, adaptaban la facies como de pajarito, y traía un cuadro de una escleritis necrotizante del ojo izquierdo importante. Vemos cómo es que hay una hiperemia y una tortuosidad vascular difusa en todo el ojo izquierdo y vemos un sector importante de isquemia, ¿no? En la región nasal de este ojo. Lamentablemente, le iniciamos corticoides, bueno, la derivamos al reuma de inmediato ante la sospecha diagnóstica, pero no regresó más a la consulta, se perdió en la consulta. Este es otro ejemplo también de la paciente que aún estamos manejando. Es una paciente
que llega con este cuadro de necrosis escleral en todo el sector superior del ojo izquierdo y pues ella tenía una condritis del cartílago auricular. No tengo fotografías, pero lamentablemente esta paciente también hizo condritis de la vía aérea superior, de la vía respiratoria superior. Entonces presenta una disfonía tremenda que hasta ahora todavía la seguimos evaluando, ¿no? El problema, incluso si nos damos cuenta aquí, el problema de las escleritis necrotizantes es que pueden llegar a complicar la córnea también, ocasionando un adelgazamiento importante en la zona periférica, o sea, se produce un PUC, una creatitis ulcerativa periférica, que en muchas ocasiones o en cuadros donde no se llega a controlar rápidamente la inflamación puede ocasionar otras complicaciones aún más severas como perforación, como vemos en la imagen. No hay que olvidarnos también de la etiología infecciosa. Esta es una paciente que tiene el diagnóstico de lupus y que hizo también una infección por pseudomonas que ocasionó todo este cuadro de querato esclerouveitis, tenía hipopión, un nivel de hipopión. Y vean ustedes cómo es que el proceso inflamatorio se reduce de forma increíble después del tratamiento con antibióticos y también con infusiones mensuales de ciclofosfamida. Muchas veces los pacientes no llegan a requerir un procedimiento quirúrgico. Muchas veces los tratamos agresivamente con inmunomodulación y pues puede que estos pacientes se queden con su estafiloma anterior, pero simplemente vigilamos que la presión intraocular no se eleve para que no siga protruyendo la uvea en ese sector adelgazado, o vigilamos que no continúe o que no persista el adelgazamiento, ¿no? Y que el paciente obviamente no tenga traumatismos para evitar que esto se llegue a perforar. Por ejemplo, este es un paciente con granulomatosis con poliangitis o enfermedad de Wegener. Le hicimos también el diagnóstico en la consulta tras un episodio de escleritis necrotizante del ojo izquierdo. Y pues se ha mantenido a lo largo del tiempo así, bastante estable con su estafiloma. Hasta el momento, la verdad es que no ha requerido ningún tipo de intervención quirúrgica. A veces incluso también tenemos la experiencia de que operar a estos pacientes, ponerles un parche escleral o injerto de membrana amniótica o un recubrimiento, la verdad es que esto podría terminar peor, o sea, podría activar el proceso inflamatorio y ser mucho más devastador. Así que los mantenemos así, los pacientes la verdad van bastante estables. Otro tipo de escleritis es la escleromalacia perforans, ¿no? Que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, donde se van a formar complejos inmunes que se depositan a nivel de los vasos o de los plexos epiesclerales y generan un proceso inflamatorio silente y progresivo. Entonces, estos pacientes no tienen cuadros de ojo rojo, no manifiestan síntomas. Se dan cuenta de que su esclera tiene esta coloración violácea cuando se miran al espejo o cuando alguien les comenta que les notan este cambio en el ojo. Ahora, sin embargo, siempre es importante indagar, estudiar estos pacientes porque muchas veces tienen una enfermedad autoinmune de fondo. Sí, principalmente la artritis reumatoide, ¿no? Como en esta paciente que ya tenía cambios evidentes articulares. También la escleromalacia perforans puede cursar con un adelgazamiento en la esclera importante que puede llegar a formar estos estafilomas, pero para evitar que siga progresando, pues hay que indagar en causas autoinmunes y tratarlas a tiempo, ¿no? En el caso de la escleritis posterior, como les mencionaba, generalmente hablamos de la posterior difusa, ¿no? La cual consiste en esta inflamación que se produce en la zona de la esclera, que está posterior a la inserción de los músculos rectos. Sin embargo, también a veces las escleritis posteriores pueden cursar con inflamación de la esclera anterior, como en este caso. Estos pacientes muchas veces se quejan de dolor intenso, ¿no? También se asocia en un alto porcentaje a enfermedades autoinmunes y los síntomas que refieren es disminución de la visión, dolor, también pueden presentar proptosis, pueden cursar con complicaciones intraoculares como desprendimientos coroideos, pliegues retinianos, incluso edema de papila. Y uno de los estudios que nos ayudan más al momento de hacer el diagnóstico es la
el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido, donde vamos a ver un signo que si bien es muy típico, pero no siempre está presente, es el signo de la T, donde se evidencia un engrosamiento de la esclera, líquido subtenoniano y una distensión de la vaina del nervio óptico, ¿no? Esto es el signo de la T tan clásico. Les mencionaba que también existe una forma de escleritis nodular posterior. De hecho, hay reportes de casos incluso del Instituto del Conde, y este debe ser uno de los diagnósticos diferenciales cuando veamos tumoraciones o cuando veamos estos nódulos subretinianos. De hecho, los tumores entra dentro de los diagnósticos diferenciales, incluso los tuberculomas, ¿no? Clínicamente se ve como una tumoración amelanótica. De hecho, el melanoma amelanótico es uno de los diagnósticos diferenciales de escleritis nodular posterior. A veces también puede cursar con desprendimientos serosos adyacentes a la zona del nódulo. En la ecografía también podemos visualizar la presencia de líquido subtenoniano, puede también haber signo de la T. Sin embargo, vamos a ver dentro de las características del nódulo escleral que suele ser un nódulo sésil, unilocular o unilobulado, a diferencia de otras tumoraciones que pueden ser multilobulados. Algunos estudios de imagen como resonancia magnética también no son de utilidad, donde vamos a evidenciar un engrosamiento de la región posterior de la esclera. Vamos a ver también en el caso de T1, podríamos visualizar una baja intensidad de señal en comparación con el vitrio y en comparación con el melanoma, por ejemplo, que produce una alta intensidad de señal en la resonancia, en T1. Otro de los tipos de escleritis es la necrotizante inducida quirúrgicamente, ¿no? La verdad es que se cree o se ha visto que la mayoría de estos pacientes que que hacen escleritis después de un procedimiento quirúrgico, tienen una enfermedad autoinmune de fondo. Y simplemente la cirugía es como un gatillante que hace que el proceso inflamatorio se acelere. Entonces, de lo que más vemos es inducida post cirugía de pterigion. Y es muy importante que siempre indaguemos en los antecedentes, porque también a veces nos presentan pacientes y no se fijan bien o no han preguntado acerca de los antecedentes quirúrgicos o no se dan cuenta de que justo tiene un leucoma en la zona nasal, que podría ser un leucoma resultado de la escisión de la cabeza del pterigio, ¿no? Entonces, es muy importante siempre indagar bien, preguntarle bien todos estos datos al paciente. También se ha visto casos de escleritis necrotizante post procedimientos de glaucoma, como procedimientos ciclodestructivos, y vemos justo la zona de adelgazamiento en las regiones donde se ha colocado la criosonda. También post colocación de válvulas, por ejemplo, esta es una paciente con artritis reumatoide que tiene una zona de adelgazamiento importante justo donde estaba previamente el plato valvular. Entonces, les mencionaba que el síntoma principal de la escleritis es el dolor, que puede ser de moderado a severo. La mayoría de las veces es unilateral y algo muy importante es que, a diferencia de la epiescleritis, este ya cursa con afectación intraocular. De las complicaciones que más se producen es el PUC, ya les había hablado también, la queratitis ulcerativa periférica, que a veces ya puede llegar, como en este caso, que vemos ya incluso una conjuntivalización de esta zona adelgazada previamente, o nos puede llegar así con todo el cuadro activo de escleritis, como esta paciente con un PUC bilateral. Incluso en este sector nasal vemos ya que el iris está ahí asomándose en la zona del adelgazamiento corneal. También se puede producir un incremento de la presión intraocular, sobre todo cuando hay uveitis asociada por un mecanismo de trabeculitis. También puede ocasionar disminución de la visión, sobre todo los casos de escleritis posterior, y también se puede producir uveitis, como el caso de la paciente con lupus con pseudomonas que ya les había comentado. El test de fenilefrina es muy importante, es clave para hacer el diagnóstico. También ya habíamos conversado sobre esto. Si es que instilamos la fenilefrina al 10%, valoramos al paciente 10 minutos después. Si se produce un blanqueamiento completo del ojo, hablamos de una epiescleritis, y si es que no, hay que valorar el grado de inflamación que todavía persiste, ¿no? Y de acuerdo a esto, lo vamos estadificando.
Entonces, acá tenemos más imágenes de pacientes post-instilación de fenilefrina. Este caso ya se los había mencionado también. Le instilamos fenilefrina, palidece este sector temporal, sin embargo, se delimita más claramente la zona del nódulo hacia superior. Y este es otro paciente, vemos cómo es que post-instilación de fenilefrina aclara ligeramente, pero todavía persiste una inflamación importante, difusa en toda la esclera. O sea, definitivamente este es un cuadro de escleritis, incluso de grado 3, de grado 3, ¿no? De acuerdo a la clasificación que anteriormente les había mostrado. Entonces, el diagnóstico es clínico. Obviamente hay que realizar una historia clínica completa, indagando en antecedentes quirúrgicos, antecedentes como traumas oculares. Hay que también preguntar al paciente sobre clínica sistémica que nos pueda orientar hacia alguna patología asociada, como las que también les había mencionado. Y en el caso de los estudios de laboratorio van a depender de cada paciente. Si es que tiene alguna manifestación clínica, ya sea como dolor articular, dolor en zona baja de la espalda de tipo inflamatorio, esto nos va orientando hacia algunas patologías y de acuerdo a la patología que sospechemos, le solicitamos laboratorios. Sin embargo, también, y vuelvo a repetirlo, en algunas ocasiones no tienen manifestaciones sistémicas, pero ante un caso de escleritis recurrente o un caso de escleritis severa, desde el inicio, aunque no tenga manifestaciones sistémicas, estamos en la obligación de descartar alguna de estas patologías. Por ejemplo, en escleritis necrotizante, solicitar anti-CCP, factor reumatoide y también podríamos solicitar un perfil de vasculitis como ANCAS y ANAS para valorar alguna vasculitis, ¿no? Hay algunas características del paciente que también me pueden orientar hacia algunas etiologías. Por ejemplo, en el caso de las escleritis infecciosa, estas suelen ser más comunes en varones. A lo mejor también podemos sospechar de esta cuando hay uveitis severa con hipopión o cuando hay una queratitis intersticial asociada que a lo mejor nos hable de algún agente como herpes o de treponema, ¿no? Y en el caso de la escleritis asociada a enfermedades reumatológicas, sobre todo lo debemos sospechar en pacientes mujeres con cuadros de escleritis bilateral. El tratamiento, bueno, esto es un resumen de la terapia, es un resumen. El tratamiento en realidad va a depender del tipo de escleritis, va a depender si es que el paciente tiene una enfermedad asociada o no, y va a depender de la severidad de la escleritis. Entonces, si tiene, por ejemplo, una escleritis difusa o nodular, hay que valorar si es que tiene una enfermedad asociada ya conocida. Si es que no la tiene, entonces la terapia de primera línea son los AINES orales. Hay que recordar que la terapia en el caso de escleritis es sistémica, ¿no? Entonces, la literatura menciona que podemos cambiar hasta 3 AINES antes de pasar al segundo escalón, que vienen a ser los corticoides sistémicos. Y si es que vemos que cuando ya le indicamos corticoides y en la medida en que vayamos disminuyendo la dosis, el paciente vuelve a presentar un episodio o sea, vuelve a inflamarse, entonces ya está indicada la terapia inmunomoduladora. Diferente es el cuadro si es que el paciente ya trae una patología sistémica que conoce que tiene, como artritis. Entonces, en ese caso, podríamos empezar de inicio con los corticoides, como prednisona, y en casos más severos incluso podríamos indicar bolos de metilprednisolona. Si es que ya tiene una terapia inmunomoduladora, pues hay que ajustar la dosis, y en última instancia se podría indicar terapia biológica de acuerdo a la respuesta o de acuerdo al control de la inflamación. En el caso de las escleritis necrotizantes y las posteriores, la terapia es mucho más agresiva porque estos cuadros son generalmente muy severos. Incluso de inicio les indicamos corticoides sistémicos, ¿no? Intravenosos, como metilprednisolona seguido de dosis de prednisona oral. Y en algunas ocasiones es necesario, sobre todo en las necrotizantes, es necesario desde el inicio incluso pasarle bolos de ciclofosfamida. Obviamente descartando algunas patologías, algunas infecciones latentes que se pueden reactivar o que se pueden activar después del inicio de estos medicamentos inmunosupresores.
hay algunos aspectos importantes que también es importante recalcar. Los AINES tópicos se emplean en escleritis, o sea, sí funcionan, pero no hay que olvidar que el tratamiento de esta enfermedad es sistémico. Entonces, el tratamiento es con AINES orales. Los esteroides tópicos se emplean, ya les había comentado que la verdad es que no, es controversial esto, sí mejoran la escleritis, pero hay riesgo de recurrencias y el riesgo de que las recurrencias sean de mayor severidad que el ataque inicial agudo. ¿Cuándo se emplean? Cuando hay uveitis. Ahí sí podríamos emplear corticoides tópicos. Se puede colocar perioculares de corticoides o inyecciones subconjuntivales. La verdad es que hay literaturas, hay algunos reportes de casos que hablan acerca de las inyecciones subconjuntivales de triamcinolona o de corticoides en pacientes con escleritis anterior difusa no necrotizante. Entonces, la verdad es que no lo recomendamos en general. O sea, algunos sí mencionan que les ha ido bastante bien, pero nosotros tenemos mucho respeto a los perioculares de corticoides o a los subconjuntivales porque esto podría acelerar el proceso de necrosis escleral o podría conducir al paciente hacia una escleritis necrotizante. Así que no los recomendamos. Y el tratamiento quirúrgico, la verdad es que, como les mencionaba, lo conservamos para aquellos casos donde hay ya una perforación corneal sobre todo, pero siempre lo que tratamos es de aguantar lo más posible al paciente hasta lograr un buen control de la inflamación, porque imagínense colocarle un parche escleral a un paciente con un ojo inflamado, entonces el parche va a terminar lisándose, ¿no? Entonces no va a servir de nada. Por eso el control de la inflamación es clave antes de llevar un paciente a cirugía, ¿no? Y bueno, les comentaba que en muchas ocasiones la ciclofosfamida lo usamos como terapia de primera línea, sobre todo en estos casos de escleritis necrotizante. Como este paciente que llegó con una escleritis necrotizante bilateral, bueno, una escleritis anterior difusa muy severa bilateral asociada a PUC. Incluso vemos aquí que hay ya un pseudoterigion, vemos cómo es que está recubriendo la conjuntiva parte de la zona de la córnea adelgazada. En el ojo derecho, en el sector nasal, ya vemos un adelgazamiento corneal a micras de perforarse. Y vea cómo post tratamiento con ciclofosfamida, increíblemente el paciente mejora muchísimo, ¿no? Entonces, el tratamiento de esta enfermedad, cuando los episodios son así de graves, hay que tratarlos también agresivamente y los pacientes van bastante bien. Y fíjense cómo no necesitó de una cirugía de una membrana ni nada, ¿no? Se llegó a granular la zona de la esclera, incluso la conjuntiva misma llegó a tapar esa zona del defecto. Muy bien. No sé si es que quiera comentar algo, doctora, hasta aquí. No, bueno, está muy completo, muy bien. No, los puntos importantes que yo creo que nos deben de quedar, como tú mencionas, es que acordarnos que puede tratarse siempre de una enfermedad sistémica. Puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica, tanto la epiescleritis como la escleritis. Entonces, tenemos que pensar en este abordaje diagnóstico que nos estás dando para decidir desde el primer momento el laboratorio que le vamos a solicitar a nuestro paciente. Es muy importante. No usar esteroides tópicos también es algo que frecuentemente se hace y por una parte nos enmascara el cuadro verdaderamente y nos distrae un poco en pensar en el diagnóstico asociado a la enfermedad de la esclera. Entonces, hay que evitarlos, ¿no? Y pues acuérdense que algunas de estas enfermedades pueden ser letales para la vida. No solamente el paciente puede perder la función visual, sino que también puede estar expuesto a una enfermedad letal que si el diagnóstico no es rápido lo puede llevar a la muerte en poco tiempo, ¿no? Sobre todo cuáles, las más agresivas o severas como la granulomatosis con poliangeitis, como ya lo mencionaste. Yo creo que son puntos que siempre debemos de tener y bueno, pues yo creo que ya podemos pasar al pemfigoide de membranas mucosas. Ok, bueno. Eh, el pemfigoide de membranas mucosas es un grupo variado, heterogéneo de enfermedades inflamatorias que, como el mismo nombre
le indica afecta a las mucosas. Lo más afectado es la cavidad oral, pero también puede afectarse la faringe, la laringe, el ojo, la piel, en el 15% de los casos. También puede afectar a el área genital y anal. Les mencionaba ya que lo más frecuente es el compromiso de la cavidad oral. Sin embargo, un tercio de estos pacientes van a llegar a tener también compromiso ocular. Cuando el ojo se afecta, toma la denominación de pemfigoide ocular cicatricial. Incluso algunos mencionan, o sea, este vendría a ser como un subtipo de pemfigoide de membranas mucosas. Algunos lo toman como un sinónimo y se caracteriza por un cuadro de conjuntivitis cicatricial crónica. Esto es muy importante porque suele cursar con un cuadro inflamatorio muy severo y progresivo. Y el tratamiento de esta enfermedad es tedioso, es difícil. De hecho, como vamos a comentar también más adelante, la mayoría de los pacientes llegan en estadios avanzados de la enfermedad o porque no se dieron cuenta a tiempo de que la tenían o porque no se les diagnosticó a tiempo, no se sospechó en esta patología. Y lamentablemente el 80% de los pacientes sin tratamiento van a progresar, pero un 10% de estos pacientes, aún con tratamiento, siguen progresando. Entonces, representa el 61% de las conjuntivitis cicatriciales, es más común en varones, en mujeres, perdón, entre los 60 y los 80 años de edad. En relación a la fisiopatología, no se conoce con exactitud, pero se menciona que es secundaria una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2. Quiere decir que va a haber liberación de autoanticuerpos que empiezan a reconocer erróneamente algunas estructuras o componentes de la membrana basal del epitelio conjuntival, los reconocen erróneamente como antígenos y empiezan a atacarlos, ¿no? Se ha estudiado a lo largo del tiempo cuáles son los posibles antígenos erróneamente reconocidos por estos autoanticuerpos y se ha visto que los que más se han relacionado son estos, la subunidad beta 4 de la integrina alfa 6, beta 4 de los hemidesmosomas. Entonces, esto sabemos que viene a ser este componente que mantiene unido las células epiteliales a la membrana basal. Entonces, una vez que los autoanticuerpos se unen a estas estructuras, desencadenan todo un proceso inflamatorio que inicia con la activación de células T y células B, las cuales empiezan a liberar una serie de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas producen un efecto de quimiotaxis, o sea, empiezan a llegar más células inflamatorias como fibroblastos, como macrófagos, y estas células también empiezan a liberar más citoquinas proinflamatorias, entonces se produce como un círculo vicioso. Esto, sumado a la liberación de inmunoglobulinas dada por las células B y por la activación del complemento, termina por generar un proceso inflamatorio con destrucción de la membrana basal conjuntival y una fibrosis y una conjuntivitis cicatricial crónica, tal cual es la definición del pemfigoide de membranas mucosas. Algo muy importante que mencionar son estas citoquinas proinflamatorias, sobre todo la interleuquina 13, porque se ha visto que esta tiene un efecto regulador o un efecto proinflamatorio sobre los fibroblastos, o sea, como que los estimula a que sigan generando fibrosis. Y esta interleuquina o esta citoquina es responsable muchas veces de que la inflamación siga progresando, aunque el cuadro clínico aparentemente esté estable, ¿no? Vamos a ver que algunas veces en este 10% de pacientes que ya les comentaba que progresan, o sea, clínicamente vemos una conjuntiva blanca, tranquila, estable aparentemente, pero la fibrosis sigue progresando y la responsable es la interleuquina 13. Es muy importante hablar también de estas citoquinas porque las directrices futuras hablan que estas están incrementadas en la lágrima de pacientes con pemfigoide. Entonces, podrían servirnos como biomarcadores de actividad de la enfermedad, ¿no? Si es que valoramos las lágrimas de estos pacientes. Entonces, la fisiopatología tiene mucho que ver con la clínica del pemfigoide y con los estadios, ¿no? Entonces, inicia como una fibrosis subepitelial. Menciona la literatura que lo más común es que sea en la zona del tarso inferior, o sea, en el fornix inferior. Sin embargo, hemos visto que muchas veces se afecta inicialmente el fondo de saco o el tarso superior. Entonces, es muy importante siempre que
hagamos la eversión del párpado superior y busquemos esta zona de fibrosis. Clínicamente se ve como una zona blanca que a veces adopta la apariencia como de encaje, ¿no? Ahora, en la medida en que sigue progresando la fibrosis, se produce un cierre de los fondos de saco, que vendría a ser el segundo estadio según la clasificación de Foster. Y posteriormente progresa la fibrosis y ya se produce este anclaje o esta adherencia entre la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar, lo que llamamos simplefarón. Y luego la fibrosis progresa y empieza a afectar a la conjuntiva vulvar, empieza a generar una destrucción de las células madre limbares y finalmente termina por afectarse severamente la córnea, ocasionando una queratinización de la misma, una conjuntivalización y opacificación de la misma, que obviamente genera repercusiones en la visión del paciente bastante devastadoras. Incluso en casos más avanzados de la enfermedad, vamos a ver que se anquilosan los párpados, ya se cierran, ¿no? Este es el estadiaje de Foster que les comentaba, y también Mondino propone una clasificación que está en función al porcentaje de acortamiento del fondo de saco. Entonces, esto es muy importante porque Foster menciona que más del 80% de los pacientes con pemfigoide se presentan con más del 50% de acortamiento del fondo de saco. Quiere decir que la mayoría de los pacientes ya llegan del estadio 2 en adelante, o sea, con cuadros avanzados de la enfermedad. A su vez, las complicaciones que puede ocasionar el mismo proceso de fibrosis es que se pierden las células caliciformes de la conjuntiva, entonces hacemos que se pierda este componente mucinoso de la película lagrimal. También se empiezan a fibrosar los conductos de las glándulas lagrimales principales y accesorias, se fibrosan los conductos de las glándulas de mibomio. Entonces, perdemos también los otros componentes de la película lagrimal, o sea, el componente acuoso y el componente lipídico, que justo es el que le da estabilidad a la lágrima. Todo esto produce la alteración de la película lagrimal y una queratitis severa, ¿no? Un ojo seco severo. Por ejemplo, en estos casos son de algunos pacientes de la consulta. Vemos aquí que ya hay una importante conjuntivalización y opacificación de la córnea. Vemos cómo es que tiene una acupecia importante en todo ese sector. En algunas ocasiones, por la misma irregularidad de la superficie, se pueden producir defectos epiteliales de la córnea que son difíciles de tratar. Sin embargo, si los tratamos a tiempo, tanto con terapia inmunomoduladora como con terapia local, con lubricantes y todo lo que vamos a platicar más adelante, vean cómo es que se resuelve el cuadro, pero tenemos que tratarlo de forma agresiva, ¿no? Otra de las complicaciones es el entropión y también triquiasis. Y el problema de estas es que muchas veces ya cuando las pestañas tocan la córnea pueden producir erosiones y esto también incrementa aún más el proceso inflamatorio e incrementa aún más la fibrosis. Y pues lamentablemente no podemos realizar algún procedimiento quirúrgico cuando el cuadro inflamatorio ocular está activo. Inicialmente podríamos simplemente retirar las pestañas mientras vamos tratando el proceso inflamatorio sistémico con inmunomodulación, ¿no? Y posteriormente ya podríamos ofrecerle una electrolisis de pestañas a estos pacientes. Pero vean cómo las erosiones son bastante tediosas de tratar y bastante molestosas para el paciente. Muchas veces, incluso cuando no se les puede ofrecer cirugía, podríamos colocarle un lente de contacto de vendaje, ¿no? Para que no les genere muchas molestias. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, sin embargo, hay que sospechar a esta patología. ¿Cuándo debemos sospecharla? Por ejemplo, en pacientes que tienen cuadros recurrentes de conjuntivitis crónica inexplicable, o sea, que ya lo tratemos y que el paciente persista con ojo rojo. Siempre hay que indagar en alguna causa de otras conjuntivitis cicatriciales, incluyendo el pemfigoide. No se olviden que es muy importante la valoración del párpado del tarso superior, buscando estas áreas blanquecinas de fibrosis subepitelial que muchas veces pueden iniciar en ese sector. Sin embargo, el diagnóstico definitivo de pemfigoide se hace con la biopsia conjuntival.
en la cual vamos a evidenciar el depósito de estos complejos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, M y también complemento, que van a estar localizados a nivel de la zona de la membrana basal. Cuando solicitamos una biopsia, la podríamos solicitar sobre todo cuando tenemos duda diagnóstica o cuando estamos en estadios iniciales de la enfermedad para hacer como el diagnóstico confirmatorio. En estadios avanzados, muchas veces la biopsia nos puede salir negativa, hasta en un 30% de los casos. Sin embargo, si tenemos hallazgos muy clínicos muy sugestivos, con una biopsia negativa no podemos excluir el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en estadios avanzados del pemfigoide ya vamos a ver destrucción de la membrana basal. Entonces, puede que los inmunoreactantes ya no tienen zona de membrana basal que teñir. Entonces, el resultado nos da negativo, falsamente negativo. En el caso del tratamiento, les mencionaba que la terapia es sistémica, o sea, es lo fundamental. Aparte de la terapia complementaria para las complicaciones oculares locales, lo de base es la terapia sistémica. Y esta va a depender del grado de severidad de la enfermedad. Entonces, en el caso de enfermedad leve, se habla del uso de Dapsona por largo tiempo. La verdad es que este medicamento controla muy bien la inflamación, siempre y cuando, obviamente, se puede indicar cuando no hay alergia a las sulfas o cuando el paciente, bueno, lo ideal sería dosar la glucosa sulfato deshidrogenasa, porque si hay déficit de la misma, podríamos inducirle hemólisis. O sea, va bastante bien, muy aparte de esto, en el control de la inflamación de la superficie. Sin embargo, el problema es que en algunos estudios se ha visto que a los 6 meses después de suspenderla puede que recurra el proceso inflamatorio. Entonces, lo que en la actualidad está en tendencia es el uso de micofenolato de mofetilo. Varios estudios hablan acerca de este medicamento, incluso como terapia de primera línea en enfermedad en formas leves del pemfigoide. En el caso de formas moderadas de pemfigoide, aparte del micofenolato, tenemos otras opciones como azatioprina, como Actargel, del cual vamos a hablar también en la siguiente diapositiva. Y en el caso de las formas severas, cuando ya el paciente está en estadio 3 o 4 de la enfermedad, podríamos indicarle ciclofosfamida oral. La verdad es que tenemos más experiencia con los pulsos intravenosos, con los cuales los pacientes van súper bien. Y si es que no toleran la terapia con inmunosupresores, podríamos indicarle inmunoglobulina intravenosa. También hay distintos reportes que hablan acerca de la combinación de rituximab más inmunoglobulina intravenosa y se ha visto que los pacientes logran un buen control de la inflamación, se produce una remisión de la enfermedad, incluso pueden llegar a la curación, reporta la literatura, ¿no? Estas son las dosis de los medicamentos inmunomoduladores que les muestro. Y en relación al Actargel, esta es una mezcla compleja de un análogo de hormona adenocorticotropina mezclada con otros péptidos hipoficiarios, que la verdad ha demostrado, está aprobada por la FDA para el uso de distintas patologías inmunológicas. Básicamente lo que hace es actuar sobre la expresión de los genes o modula la expresión de los genes que regulan la proliferación y la activación de las células B. Entonces, hace que estas células B no se activen, no se proliferen y haya una menor producción de anticuerpos, y con esto produce un efecto antiinflamatorio. Tiene en total, menciona la literatura, que tiene 19 indicaciones para distintas patologías, dentro de las cuales están algunas enfermedades oftalmológicas como la queratitis no infecciosa, el ojo seco severo, los cuadros de iritis, idiociclitis y también pemfigoide de membranas mucosas. Este es un resumen de distintos artículos actuales desde el año 2018 hasta el 2022 que hablan acerca del uso de este medicamento sobre patologías oftalmológicas. En el caso de pemfigoide de membranas mucosas, se ha visto que logra estabilizar bastante bien el cuadro inflamatorio, evitando que siga progresando la enfermedad, y estabilizan bastante bien la visión también estos pacientes. Como les mencionaba, se ha utilizado en uveitis, se ha utilizado también incluso en vasculitis retinal y en enfermedad de ojo seco severo. El tratamiento de pemfigoide debe ser oportuno, debe ser agresivo también de acuerdo al cuadro, a la severidad del cuadro,
Por ejemplo, este paciente, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo, vemos como en el ojo derecho ya se visualiza en el tarso superior una fibrosis importante, vemos una hiperemia importante difusa, vemos como en el fondo del saco inferior ya se ve un acortamiento, incluso ya tiene simblefaron. Y en el caso del ojo izquierdo, el simblefaron es más marcado, acá lo vemos mejor, vemos un mayor acortamiento de fondo de saco. ¿Y cómo es que a él le indicamos pulsos de ciclofosfamida? ¿Cómo es que post tratamiento se logra estabilizar increíblemente el proceso inflamatorio? Entonces, el tratamiento inmunomodulador temprano y agresivo es muy importante en la estabilización del cuadro inflamatorio en estos pacientes. En relación al tratamiento local, pues este se enfoca hablamos básicamente del ojo seco, que es una de las principales complicaciones que produce pemfigoide. Les mencionaba que es un ojo seco mixto, porque hay un factor de acuodeficiencia y hay también un factor evaporativo. Entonces, el tratamiento se basa en el uso de lubricantes oculares, como lágrimas artificiales sin preservantes. Incluso el doctor Manis en su libro menciona o recomienda el uso de lubricantes en gel, incluso más que las gotas, que las lágrimas artificiales. En algunas ocasiones se puede colocar tapones lagrimales. En relación a suero autólogo, lo resalto porque si bien es cierto, hay un poco de controversia en el uso de este medicamento, porque se ha visto que hay alteración en la bioquímica del suero de pacientes con enfermedades inmunes, ¿no? Sin embargo, se ha visto que este no genera efectos nocivos sobre la superficie ocular cuando se emplea en esta patología. Por el contrario, es un muy buen tratamiento complementario para el ojo seco severo que se produce en pemfigoide, así que sí lo recomiendan. Ahora, también hay que tratar la disfunción de glándulas de meiomio. En este caso, se podría emplear compresas tibias, masaje palpebral, higiene de los párpados, podríamos indicarle doxiciclina y en última instancia, eh, LipiFlow terapia pulsada, ¿no? La terapia antiinflamatoria local también es importante, podríamos indicarles corticoides tópicos a los pacientes, ciclosporina, y en el caso de cuadros severos podríamos colocarle un lente de contacto de vendaje y en última instancia ya podríamos realizar algún procedimiento quirúrgico como injerto de membrana amniótica. Les menciono también nuevamente que el tratamiento quirúrgico debe retrasarse lo más posible. Lo más posible hay que tratar primero de estabilizar muy bien o lo más que podamos el cuadro inflamatorio antes de aventurarnos a realizar algún procedimiento quirúrgico. En el caso de triquiasis y entropión, el tratamiento es con cirugía, sin embargo, no podemos hacerle una reconstrucción de fondo de saco al paciente, no podemos hacer incluso una electrolisis de pestañas si es que no controlamos previamente la inflamación. Incluso los procedimientos de párpados se deben retrasar lo más posible, 9 meses a un año de inactividad del cuadro inflamatorio. En el caso de que haya compromiso corneal severo, en cuanto al trasplante corneal, este no se recomienda en casos de pemfigoide avanzado o en estadios avanzados de pemfigoide, porque imagínense colocarle una nueva córnea a un paciente que tiene deficiencia de células madre limbares, que tiene alteración importante de la función palpebral, o sea, no va a funcionar. Va a ser de peor pronóstico. Si queremos rehabilitar visualmente al paciente, podríamos indicarle una queratoprótesis en ese caso. Y en algunas ocasiones, sobre todo en pacientes que tengan defectos epiteliales persistentes, podríamos indicarle el uso de una lente escleral como el PROSE, que es un dispositivo que en la actualidad está destaca mucho su utilidad porque justo deja como una zona de interfaz entre la córnea irregular y la propia lente. Entonces se podría colocar solución fisiológica estéril y eso hace que la córnea se mantenga hidratada por más tiempo. Con eso resuelve mucho mejor los defectos epiteliales persistentes que puedan presentar pacientes con estas patologías de superficie.